Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Diana y el día de hoy les traigo un video que espero que les guste muchísimo. Va a ser un video largo, les voy a hablar acerca de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, que son procesos por medio de los cuales nuestras células obtienen el famosísimo ATP. Voy a empezar dándoles un poquito de contexto, un poquito de historia, que son datos interesantes, y después procedemos a hablar de como tal la ruta. Te sugiero que le pongas atención desde el principio para que no pierdas ningún detalle. Recuerda que si te gusta mi contenido, me apoyarías un montón si me dejas un like o si te suscribes a mi canal. Vamos a empezar. Para empezar, quisiera aclarar algunos de los conceptos más importantes que se manejan en este tema, que son cadena respiratoria, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, para que desde aquí te empiece a quedar súper claro. En sí, todo el proceso es a lo que llamamos cadena respiratoria completo. Pero esta cadena respiratoria se va a dividir en dos fases. Una, la cadena de transporte de electrones, y la última, la fosforilación oxidativa. O sea que en cierta forma estamos casi siempre hablando como de lo mismo. Ya que sabes esto, te cuento que todo este proceso forma parte, digamos, es la etapa final del catabolismo de la glucosa. Tú sabes ya, porque ya sabes todo acerca de la glucólisis, y si no, te vuelvo a dejar anclado por aquí un videito. Sabes que la oxidación de la glucosa, que es la glucólisis, inicia en el citosol. Aquí entra la glucosa, sale el piruvato y tenemos como ganancia energética 8 moléculas netas de ATP. Pero si recuerdas, desde la glucólisis estamos obteniendo una que se llama NADH. Esa manténla por ahí guardadita porque te va a sonar muchísimo en este tema. Luego, el piruvato se transforma en acetilcoenzima A, y por aquí en este proceso nos vamos a mudar al interior de la mitocondria. Empezamos en citosol, nos vamos a mudar a la mitocondria, en donde se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs. Y si te acuerdas, si no, también por aquí te dejo anclado ese videito de ciclo de Krebs para que lo estudies antes de entrar a la cadena respiratoria. Si te fijas, en ciclo de Krebs pues no obtenemos como tal moléculas de ATP, sino que obtenemos lo que se conoce como equivalentes reductores. Estos equivalentes reductores son el NADH, como el que obtuvimos arriba en la glucólisis, y el FADH2. Estos también tenlos guardaditos por ahí porque los vamos a utilizar. Si te acuerdas, estas dos moléculas, estos dos equivalentes reductores, habíamos dicho que equivalen, en primer lugar, el NADH equivale a 3 moléculas de ATP y el FADH2 a 2 moléculas de ATP. Y aquí en donde empieza la cadena respiratoria es en donde todo te va a empezar a hacer sentido. Es como cuando vas, por ejemplo, a estos lugares como el Circus Park o así, que te empiezan a dar boletitos que así como tal pues no valen gran cosa, pero cuando vas y los canjeas a la tiendita pues te dan una goma o un lápiz. O si estuviste jugando por muchos meses pues te pueden dar hasta un peluche, ¿no? Pero realmente como tal los boletitos son como el NADH y el FADH, que así como tal no es que no sirvan, pero no es literalmente energía, sino hasta que vas y los canjeas a la cadena respiratoria. Todo este proceso metabólico se va a llevar a cabo dentro de la mitocondria. Ahí estábamos ya desde el ciclo de Krebs, específicamente en las crestas mitocondriales, pero de eso te hablo ahorita. Todo este conocimiento, que es muchísimo, se empezó desde los años 20, por ahí del año 1929. El doctor Carl Lohmann y Cyrus Hardwell Fisk fueron los primeros que describieron la estructura del ATP. Que por si no lo sabes todavía, el ATP está formado por una molécula de adenina, por un azúcar que es una ribosa y por 3 grupos fosfato, de ahí lo de adenosín trifosfato. Posteriormente, este mismo doctor Carl Lohmann lo que propuso fue que cuando a ese adenosín trifosfato tú le arrancabas los grupos fosfato, se rompían, se liberaba una gran cantidad de energía. Y es por eso que nosotros consideramos al ATP como fuente de energía, no porque así por existir proporciona energía, sino porque cuando esos fosfatos se rompen, ese enlace fosfodiéster se rompe, libera una gran cantidad de energía. Dicho sea de paso, quien describió que al romper estos enlaces fosfodiéster se liberaba energía, se hizo merecedor, él y todo su equipo de investigación, al premio Nobel en 1953. Entonces fíjate desde cuándo traemos este conocimiento. Y es en 1961 cuando el doctor Peter Mitchell, que es como que el famosísimo y al que se le achaca gran parte del conocimiento de la cadena respiratoria y de la fosforilación oxidativa, él es quien propone algo que se conoce como la teoría quimiosmótica, y eso segurito que lo viste en clase. Tal vez no te acuerdas, pero
Esta teoría, o bueno, que en su momento pues fue una hipótesis, explicaba que la generación de la molécula de ATP durante este proceso, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, se llevaba a cabo gracias a un gradiente de protones. Yo te sugiero que conforme vayas viendo este video vayas tomando notitas, porque va a estar un poco largo y aparte voy a irte dando como nombrecitos que vamos a aplicar al final del video. Entonces uno de esos nombrecitos es lo de la teoría quimiosmótica y el otro, que es súper importante, es lo del gradiente de protones. Y él dijo que gracias a este gradiente de protones, cosa que a nadie le hizo ningún sentido, pero él dijo que gracias a este gradiente de protones era que se podía fabricar el ATP. Y sí, al principio a los científicos más conservadores como que no les hizo mucha gracia esta idea que él se había sacado, según todos, de la manga. No se la había sacado de la manga, sino que él tenía sus propias investigaciones, y con el paso del tiempo las generaciones de investigadores y de científicos más jóvenes como que les empezó a hacer un poquito más de sentido. Estas nuevas generaciones contribuyeron con nuevos experimentos y fue así como se demostró que la teoría quimiosmótica era real, y gracias a esto en 1978 el doctor Peter Mitchell obtiene el premio Nobel de Química por su contribución a la comprensión de cómo es que estos protones impulsaban la generación de ATP. Ahorita te hablo de esto. Terminando con la historia, ahora te quiero hablar un poquito más, de forma un poquito más detallada, acerca del sitio celular. Es importante que te quede claro para que entiendas esto de la teoría quimiosmótica, si no, como que no te va a hacer mucho sentido. La mitocondria, ya dijimos que es aquí en donde se va a llevar a cabo este proceso. Toda la cadena respiratoria, tanto la cadena de transporte de electrones como la fosforilación oxidativa. Bueno, una vez que ya sabemos esto, te recuerdo que la mitocondria tiene varios compartimentos. Acuérdate que este es un organelo bastante complejo. Entonces tiene una membrana externa como cualquier otro organelo, una bicapa lipídica, etcétera, etcétera. Pero aparte en su interior tiene una membrana interna, que esta va a ser básica para comprender este proceso. Esa membrana interna está plegada, así como un acordeoncito, en lo que conocemos como crestas mitocondriales, pero no es más que una membrana interna que se encuentra formada así, así como un zigzag. Y luego, entre los plieguecitos de esta membrana interna se localiza lo que conocemos como matriz mitocondrial, que es un sitio de una importancia increíble. Aquí se llevan a cabo un chorro de procesos, tan solo el ciclo de Krebs y la beta oxidación, que con eso sería más que suficiente, pero tenemos muchos otros procesos que también se llevan a cabo en la matriz mitocondrial, que esa parte también es importante. Y aparte hay un espacio que queda entre la membrana externa y la membrana interna, que son esa membrana compactada y dobladita así, que ese espacio le vamos a llamar el espacio intermembrana, y ahorita esa parte también es importante. Entonces, ya que sabes la anatomía de la mitocondria, ahora sí vamos a hablar tal cual del proceso. Resulta que en estas crestas mitocondriales, o en esta membrana interna que se encuentra plegada, ahí no es simplemente una membrana. Esta membrana tiene incrustados, tal cual incrustados, así encajados en la membranita, proteínas, complejos proteicos, y se trata de un sistema de 5 proteínas que están incrustadas en la membrana. No solamente hay 5, hay muchísimos complejitos de 5 en 5, 5 en 5, y dan así vueltas y vueltas. Uno como que se imagina que solamente hay un sistema de 5 proteínas y ya está por mitocondria, pero no es así, hay muchísimos, para que la mitocondria sea mucho más eficiente. Y de hecho es por esto que la evolución ha hecho que haya tantos plegamientos, para que quepan más sistemitas de 5 proteínas y que la mitocondria sea mucho más eficiente y altamente productora de ATP. Estos 5 complejos pues le puedes conocer como complejo 1, complejo 2, complejo 3, 4 y 5, pero cada uno aparte tiene su propio nombre, así que te aconsejo que también te los aprendas por si acaso te los llegan a preguntar en tu examen. Por ejemplo, el complejo 1, al que yo posteriormente solo le llamaré así complejo 1, pero su nombre oficial en su acta de nacimiento dice que el complejo 1 se llama NADH reductasa, o también se le conoce como NADH ubiquinona. Y esto tiene sentido, ahorita vas a ver por qué, ahorita te lo recuerdo. Luego, el complejo 2, además de llamarse así, también le vamos a llamar el complejo de la succinato reductasa, o también se le conoce como succinato ubiquinona oxidorreductasa. Te voy a dar un spoiler. El complejo 2, no sé si recuerdas que, si no, ve a checarlo ahorita, también lo utilizamos en el ciclo de Krebs. ¿En qué momento? Cuando el succinato se convierte a fumarato. Ve y chécalo. ¿Cómo se llama la enzima que convierte succinato a fumarato? Pues se llama succinato reductasa. Viene el complejo
3. Y el complejo 3, además de llamarse complejo 3, también se llama citocromo reductasa, que es el nombre más común que tiene, pero también por ahí en algunos textos le llaman ubiquinol citocromo C. Enseguida viene el complejo 4, que ese es famosísimo y es súper importante en el metabolismo de la mitocondria. El complejo 4, al que también le vamos a llamar citocromo C oxidasa. Este es el que te sugiero que sí te aprendas súper bien el nombre, porque ese es bien importante en muchos procesos. Y finalmente viene el complejo 5, que es, pues yo me atrevería a decir que es el más importante, es la ATP sintasa, que es tal cual la fabriquita de moléculas de ATP. Obviamente sin los de atrás esta maquinita no funcionaría, pero ella es tal cual la que fabrica el ATP. Luego, aparte de esos 5 complejos proteicos, tenemos por ahí 2 colados que no pertenecen a esos 5, pero que son indispensables para que funcione el sistema, que se les conoce como transportadores móviles. Y el primero de ellos se le llama ubiquinona. La ubiquinona es de naturaleza lipídica, a diferencia de los demás que son proteicos. A la ubiquinona, que es la coenzima Q, también se le conoce así, y ahorita te digo para qué sirve. Y el otro colado que tenemos por ahí es el citocromo C. Y el citocromo C, que ese sí es de naturaleza proteica, pero que no está incrustado tampoco, al igual que la ubiquinona, no está incrustado en la membrana interna, en las crestas, sino que se mueve de un lado a otro. Y ahorita vas a entender para qué. Y ahora sí, pasamos a la siguiente sección, que es tal cual el mecanismo. Pero considero importante platicarte todo ese choro que te acabo de echar para que te quede súper clarísimo cuál es el mecanismo. Bueno, entonces ahora sitúate en el escenario de la célula. Estamos observando las crestas mitocondriales en donde están incrustados 5 complejos proteicos y además por ahí andan 2 complejos móviles, la ubiquinona y el citocromo C. No confundas al citocromo C que anda moviéndose con el citocromo C oxidasa, que es el complejo 4 y que está incrustado. No los confundas, por favor. Dijimos, para que este sistema pueda echarse a andar, necesitamos un combustible. Ese combustible van a ser 2 moléculas, el NADH más H y el FADH2. No el NAD, no el FAD. Así solitos no me sirven para nada. Yo necesito el NADH más H y el FADH2. Por eso es que se les llama equivalentes reductores. Si tienen H's extra es porque están reducidos. Eso lo sabemos en química. Si tú no te queda muy claro esto, quédate con la idea simplemente de que necesitamos NADH más H y FADH2. Que si te acuerdas, yo te mencioné al inicio del video, estos los obtuvimos de la glucólisis, 2, y de la descarboxilación oxidativa, otros 2, y también los obtuvimos de el ciclo de Krebs, de donde salió, aparte de NADH más H, salió FADH2. Pues esas 2 moléculas son las que me van a echar a andar este sistema, que es mi cadena respiratoria, pero que en sí, específicamente estas moléculas me van a echar a andar la primera fase de la cadena respiratoria, que es la cadena de transporte de electrones. ¿De qué forma? Fíjate bien. Dijimos que el complejo 1 se llamaba NADH reductasa. El NADH más H, que viene de estas reacciones y de algunas otras también, va a pasar por este complejo 1 solamente y le va a dejar sus electrones. Para ser exacta, le va a dejar 2 al complejo, a la proteína que está incrustada. Esto hace, fíjate muy bien, porque a veces en los libros lo dicen tan técnico que no queda muy claro. Espero que con mi explicación sí te quede súper claro. Llega el NADH más H al complejo 1. Le cede sus electrones. El complejo 1 se los pasa, únicamente los transfiere. Se los recibió al NADH más H. Tráeme tus electrones. Se los quita y se los transfiere al primer complejo móvil. ¿Cómo se llamaba? Ubiquinona o coenzima Q. Se los transfiere. Los que tomó del NADH más H se los transfiere a la ubiquinona. Y en ese paso hace 2 cosas como que a la vez. Transfiere los electrones y bombea hacia el espacio intermembrana. Ubícate en la estructura de la mitocondria. Transfirió los electrones y bombeó hacia afuera, hacia el espacio intermembrana, 4 protones. Estos datos a veces son importantes. No siempre los preguntan. A lo mejor tu maestra no te los va a preguntar, pero a lo mejor sí. Entonces será mejor tenerlos en cuenta. Entonces recibió 2 electrones del NADH más H y bombeó hacia afuera, el mismo complejo 1, 4 protones. Esos manténlos ahí, manténlos en mente. Entonces, la ubiquinona, que es un complejo móvil, a diferencia de los complejos 1 al 5, que no se mueven porque están incrustados, esta sí se mueve. Entonces, guárdame ahí entre paréntesis este transportador móvil. Solo sosténlo ahí un ratito en tu mente, no me lo pierdas de vista, ¿ok?
Ya acabamos con el NADH más H, ¿sí? Ese se quedó ahora oxidado, venía reducido con los hidrógenos. Como se los quitaron, se quedó oxidado, así se le llama, ¿no? Le quitamos electrones, se oxida. Entonces, ese ya, olvídalo. Ya procesamos los NADHs. Eso obviamente sucede miles de veces, ¿no? Pero bueno, ahorita lo estamos haciendo por una sola. ¿Qué otra molécula íbamos a procesar? Pues el FADH2, acuérdate, no FAD, sino FADH2, coenzima reducida. Ese FADH2 lo que va a hacer es exactamente lo mismo que acaba de hacer el NADH más H, pero no en el complejo 1, sino en el complejo 2. Entonces, la succinato reductasa o complejo 2 le recibe sus electrones, que también son 2. También se los va a transferir a la ubiquinona. ¿Te acuerdas la ubiquinona? El móvil que le recibió electrones al complejo 1, también se los recibe al 2. Solo que el 2 ya pasó los electrones. Pero si te acuerdas, el complejo 1 había bombeado protones hacia afuera. Este no lo hace. Lo único que hace es transferir electrones. Ya, se los quitó al FADH2, me dejó el desecho, que fue el FAD, y ese ya no sirve para ahorita. Ya, adiós, bye. ¿Y ahorita con qué contamos? Pues ahorita con lo que contamos es con que ese complejo móvil, que es la ubiquinona, anda cargando electrones que le quitaron tanto al NADH más H como al FADH2. Él es un transportador de electrones. Eso es lo que hace. ¿Qué va a hacer? Pues, como es un transportador, se los ha de transferir a alguien. ¿A quién? Pues, ¿quién sigue en la fila? El complejo 3 o citocromo reductasa. Entonces, ese complejo que sí se mueve, se mueve al complejo 3 y se los transfiere. Le da los electrones que recogió del complejo 1 y del complejo 2, que a su vez provienen del NADH más H y del FADH2. Disculpa si soy muy repetitiva, pero no quiero que pierdas de vista todos los procedimientos que hemos estado haciendo. Recibe electrones y al hacerlo, sí va a bombear protones al espacio intermembrana. El complejo 1 lo hizo, bombeó 4 protones hacia afuera. El complejo 2 no lo hizo, únicamente recibió electrones, pero el complejo 3 sí va a bombear protones. ¿Cuántos? 2. Hace eso de bombear los protones y además lo que hace es esos electrones que recibió de la ubiquinona, se los va a transferir al siguiente transportador móvil, que si te acuerdas era el citocromo C, no la citocromo C oxidasa. Ese es el complejo 4, no. Se los transfiere, el complejo 3 se los transfiere al siguiente transportador móvil, que es el citocromo C. Y lo que hace es este transportador móvil llevárselos al complejo 4, que es el citocromo C reductasa. ¿Para qué hacer tanto show? Pues porque las proteínas no se pueden mover. Si pudieran estirar sus bracitos y mandar electrones de proteína en proteína, pues puede que lo harían, no lo sé. Pero no pueden porque no tienen bracitos y porque están incrustadas en la membrana, además de todo. Entonces, para eso existen los transportadores móviles, que fueron la ubiquinona y que fueron el citocromo C. Entonces, ese citocromo C que venía transportando electrones, lo que hace es transferírselos a la citocromo C oxidasa, que es el complejo 4. Y lo que hace la citocromo C oxidasa es un proceso bien interesante y súper importante, ya que esos electrones, que en realidad, bueno, considerados, o sea, son electrones, pero pues son hidrógenos que les robaron al NADH más H y al FADH2. Y lo que hace es transferir esos electrones, esos hidrógenos, al oxígeno. El oxígeno está permanentemente ahí en la citocromo C oxidasa. Entonces, ¿qué pasa cuando juntas la cantidad perfecta de hidrógeno y oxígeno? Pues se forma agua. Esta es una de las funciones vitales del complejo 4, formar agua. Pero además de esto, también contribuye bombeando protones al exterior, al espacio intermembrana. Y ahorita vas a ver por qué es tan importante eso. Y aquí te voy a dar un dato que es importantísimo y nada más para que te des cuenta el valor que tiene el complejo 4 y qué pasaría si lo bloqueáramos. Dice que se estima que el 90% del consumo total de oxígeno de las células está provisto por este complejo. O sea, si este complejo se muere, se bloquea, se tapa, se descompone o lo que sea, el 90% del oxígeno que usa la célula, que no es poca cosa, o sea, prácticamente depende del oxígeno que sale de la citocromo C oxidasa, viene de ahí, entonces pues la célula prácticamente pues se moriría. Entonces, si te fijas, a este punto, ¿qué hicimos ya? Le quitamos electrones a los dos equivalentes reductores, que era NADH más H más FADH2. Pero esto realmente el trasfondo y el objetivo principal de todo esto y lo más importante de hacer todo este show, en realidad el punto neural de todo esto fue el bombeo de protones.
¿Sí? Ya dijimos quién bombeó protones al espacio intermembrana. Complejo 1, complejo 3 y complejo 4. Como te decía al inicio, pues no es que se esté procesando una molécula de NADH ni una de FADH2. No es así, se están procesando miles de ellas. Entonces llega un punto en el que el espacio intermembrana está tan saturado de protones que ya no haya que hacer con él. O sea, es como que es una olla de presión que ya no haya que hacer con tanto protón. Se está rompiendo su equilibrio. Entonces tiende a volver al equilibrio. ¿Cómo lo hace? Pues llega un punto en el que tanto protón forma lo que se conoce, y esto te dije que lo anotaras, se conoce como el gradiente de protones. Un gradiente es cuando hay más concentración de un lado que de otro. Entonces aquí hay bastante más concentración de protones del lado externo que del lado de la matriz mitocondrial. Entonces, ¿qué sucede cuando se empieza a romper un equilibrio o hay un gradiente? Pues este tiende a equilibrarse con el lado interno. Entonces, esos protones que ya están afuera a punto de explotar en el espacio intermembrana, todo dentro de la mitocondria, en el espacio intermembrana, quieren entrar porque ya es demasiado, ya hay demasiada concentración afuera. Bueno, pues entran. Pero no entran de forma desordenada, ni entran penetrando la membrana interna, ni a través de los complejos. No, existe una puerta especial para estos protones. Esta puerta es el complejo 5 o ATP sintasa. De hecho, es tan importante este gradiente de protones, ¿sí? Que esto es lo que constituye lo que te dije hace ratito, lo de la teoría quimiosmótica que propuso Mitchell, que dijeron que estaba loquito, pero bueno, al final nos damos cuenta que sí es real, que sí era lo que él decía. Estos protones acumulados van a fluir de regreso hacia la matriz mitocondrial a través de la ATP sintasa o del complejo 5. Y esto a través de un mecanismo muy complejo del que francamente no te voy a hablar porque es muy complejo. Incluso uno de los científicos que describió este proceso dijo que quien dijera que la fosforilación oxidativa era sencilla simplemente era porque no entendía nada. O sea, uno no puede decir, ay, está bien fácil, porque no es fácil, no es sencillo, y más cuando nos metemos a tratar de entender los mecanismos por los que funciona. El punto es que te voy a poner aquí la imagencita de la ATP sintasa. Si te fijas, es una estructura que tiene como una cabezota arriba y un cuerpecito abajo. Esas dos secciones que se llaman F0 y F1 dan vuelta. ¿Sí? Son como una cuerdita, atraviesan la membrana mitocondrial, pero dan vuelta, es giratoria, pues. Y lo que hace que esa estructura gire es el paso de los protones. E igualmente, pasa el protón, gira esta estructura, y en ese giro, la energía que hace, o ese pequeño movimiento que hace esta estructura, facilita las condiciones para que el ADP, que está ahí cerquita, ahí vive, el ADP solito, se pegue a un fosfato extra y forme ATP. Por ahí hay incluso ya el conocimiento de cuántos giros o cuánta fracción de giro hace que se sintetice una molécula de ATP. Francamente no lo tengo como muy claro por aquí, no lo recuerdo. Pero ese hecho de que esta molécula gire hace que se forme el ATP. Entonces esto es como magia realmente. Todo viene de la entrada del NADH más H y el FADH2, el transporte de los electrones, el flujo de los protones hacia arriba y su regreso, lo que hace que el complejo 5 funcione y sea capaz de sintetizar moléculas de ATP. Y es aquí en este punto en donde nos canjean nuestros boletitos por la gomita o por el lápiz que nos ganamos. Es hasta este punto en donde vemos la verdadera ganancia energética. Como todo proceso y mucho más que es tan complejo, tiene que ser regulado. No es que siempre esté funcionando a tope. Si hay un exceso, por ejemplo, de mucho ADP, esto nos podría indicar que hay poco ATP. Por lo tanto, este proceso se acelera y se pone a chambear. Por el contrario, cuando se detecta intracelularmente que hay mucho ATP, pues como para qué tenemos trabajando tanto la cadena respiratoria, sí, tenemos suficiente ATP. Entonces, el ADP y el ATP, ese balance es de los reguladores más importantes de la cadena. Existen sustancias que también pueden bloquear a este proceso. Y hay sustancias que muy específicamente bloquean el complejo 1, por ejemplo, una sustancia que se llama rotenona y otra que se llama el amital. El amital, bueno, eso es un fármaco. Bloquean específicamente el complejo 1. Algunos otros, como la antimicina A, que es un antibiótico, bloquea específicamente al complejo 3. Nada más tiene afinidad por él. Y, por ejemplo, otros como el cianuro o el monóxido de carbono, que esto es como de las cosas como más comunes,
Estos van a bloquear específicamente al complejo 4. Si alguno de los complejos se bloquean, pues lo que siga dentro de la cadena, pues es lo que se va a ver perjudicado. Pues también obviamente depende a qué nivel es que estemos bloqueando la cadena respiratoria. Creo que está de más hablarte cuál es la importancia de este proceso desde el momento en que sabemos que produce ATP. Entonces sabemos que prácticamente todos los procesos biológicos de nuestra célula están asociados al ATP. Por lo tanto, si este proceso se desacopla, se bloquea, se cierra, se termina, pues todo lo que ocupe ATP realmente está prácticamente inhabilitado. Y es por esto que, por ejemplo, intoxicaciones por monóxido de carbono que bloquean el complejo 4 o intoxicaciones por cianuro o por ácido cianhídrico son prácticamente mortales para el ser humano. Por ahí tengo un videito que también te voy a dejar aquí anclado de un caso muy creepy que salió en una serie de Netflix hace poquito de los asesinatos del Tylenol, que tiene muchísimo que ver con el cianuro, por si te interesa ir a ver mi video y desaburrirte un poquito de tanto bla 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 de este video. Me imagino que ya se hizo súper largo, pero no importa, te pido que por favor lo veas de principio a fin y lo repitas, aparte de que me ayudas un montón si le das un like y te suscribes, para que te quede clarísimo y te va súper bien en tu examen final extra título regularización de bioquímica. Entonces, bueno, pues yo me despido, espero que te sea de muchísima utilidad este video y pues nos vemos en el siguiente. Bye bye.